bendiga, hermanos. Qué gozo poder estar juntos, amén. Sabemos que los cristianos tenemos la conciencia de que no venimos acá porque es un derecho que tenemos, sino que se nos concede venir a la iglesia, amén, por privilegio inmerecido. Le pido por favor que me acompañe. Seguimos con el estudio de Primera de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Cuando lo tengan me dice amén, por favor. Ok, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos, Dios, que a pesar del estorbo, que como somos humanos y nuestro pecado lleva a cabo tanto en el que comparte, Señor, como en el que recibe, te pedimos que tu palabra sea siempre efectiva como tú has prometido que ha de serlo, y tú nos hables a nuestro corazón, sobre todo que nuestros corazones sean guardados de la mentira y sean llevados a un mayor anhelo y deseo por la verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Hermano Manolo, ¿me ayudas? Un poquito de brillo, siento como... gracias. Sean bienvenidos un domingo más, amado hermano. Continuamos en el estudio de Primera de Juan. La verdad, se lo digo a nivel personal, ha sido una bendición el poder estudiar más a profundidad esta carta. Nunca la había estudiado de esta forma y voy descubriendo joyitas a medida que vamos avanzando, y espero también haya sido de bendición hasta ahora para usted, amén. Recordemos un poquito lo que hemos venido aprendiendo, y voy muy rápido porque esto es solamente por si alguien se lo ha perdido o para que estemos todos sobre la misma base. Como hemos venido hablando, la primera carta de Juan ha sido escrita para que los lectores, a quienes se los dirige, no sean engañados, sino que les presenta la verdad para que la conozcan y la puedan distinguir. Esta verdad es el mensaje del Evangelio que nos lleva a tener comunión unos con otros y primeramente con el Padre. Pero esa comunión implica andar en la luz, confesar nuestros pecados y depender de Dios para ello. Y sobre todo, aprendimos la semana pasada que conocer a Dios se evidencia en obedecer sus mandamientos. El que no le obedece y afirma conocerle es un mentiroso. El que afirma andar en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas, y las tinieblas le han cegado. Y vimos finalmente que se nos manda a amar a Dios, a nuestros hermanos, y a no amar al mundo, porque es un tema de trascendencia. Es decir, no sirve de nada amar al mundo que va a desaparecer, y sí vale la pena amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque Él es eterno, santo y bueno, amén. Y ahora pasamos a una siguiente evidencia de lo que significa ser un cristiano genuino, y se lo adelanto ya para que tengamos el hilo conductor de lo que vamos a hablar ahora, que es que los verdaderos creyentes se aferran a la verdad de su palabra, y sobre todo deben poder discernir a los falsos. En otras palabras, una señal más de ser verdaderamente salvos es que los que hemos conocido al Señor
los que aman al Señor van a también a amar su evangelio, van a aferrar su verdad del evangelio y la van a defender. Van a rechazar las enseñanzas que sean distintas, por muy atractivas que sean. Amado hermano, lamentablemente hoy todo pasa por evangelio. A cualquier cosa le llamamos evangelio ahora. Y mi intención no es hablar mal de otras iglesias, y no voy a hablar de otras iglesias de una forma directa, sino que mi intención es darle a usted las herramientas para que usted evalúe. Cuando usted escucha ahora y usted ve lo que pasa por evangelio, ahora muchos dicen: yo soy cristiano evangélico. Pero cuando usted va a ver lo que esas personas están recibiendo día a día, domingo a domingo en sus iglesias, lo que le venden son sus logros. Que tengan un mayor anhelo por logros mundanos. Y mientras más grande el templo, más grande es la bendición. Mientras más grande es el carro del pastor, más bendecido es él. Por tanto, si usted no tiene logros humanos, entonces usted no ha creído verdaderamente el evangelio. Si usted no ha sido prosperado, entonces usted no conoce el evangelio, porque el evangelio equivale a riquezas. Eso es lo que pasa ahora por ser cristiano, o sea, por lo que muchos aceptan que es ser cristiano. En otros lugares, por ejemplo, al cristianismo, o se quiere equiparar el cristianismo con sanidad interior, por ejemplo. He visto iglesias y he escuchado de iglesias donde hablan: no, el Señor va a sanar tu corazón, y está bien, aunque bíblicamente no, porque el Señor, Él realmente no sana nuestro corazón. Bíblicamente nuestro corazón es perverso, es irreparable. Dios no lo repara, Él lo reemplaza. Pero ahí se le enseña a uno: yo tengo que sacar todas las cosas que tengo que sacarlo, y tengo que sanar mi niño interior. Y he visto incluso sesiones donde hacen como trances, donde se le lleva a cristianos a que hablen con su niño interior para pedirle perdón y para que sanen eso. Y grandes lloradas, claro, con el tecladito ahí, con el sonido de Juan Carlos Alvarado, y la gente llorando. Yo he estado ahí. Y sabe, y se lo abro mucho mi corazón con ustedes, es atractivo. Porque ¿quién no tiene algo que quisiera, digamos, sanar humanamente hablando? O es como el horóscopo, básicamente. Si yo leo el horóscopo, mira, pero el horóscopo no puede ser mentira si me pega. Claro, si son cosas genéricas, hermano. Probabilidad le van a pegar, pues. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Normal, es estadística, simplemente. Todos tenemos problemas. Pero en las iglesias lo que le dicen es: tú que tuviste una niñez. Hermanos, a todos tuvimos algún tipo de problema en nuestra niñez. Bendecidos son aquellos que en Latinoamérica han crecido con papá y mamá, y con un papá y mamá bíblicos. Pero de ahí la mayoría nos vemos en la colada. Y le venden eso a uno. El cristianismo es eso: que tú seas sano, que tú seas sanado con tu pasado y lo reconcilies. En otros lugares, por ejemplo, se nos vende la hipergracia. Y es atractivo. ¿A quién no le gusta que le digan: mira, no importa cómo tú vivas, Dios te ama, te aceptamos como sos, no cambies, no importa, Dios te va a cambiar en algún momento, pero vos tranquilo? Es atractivo que le digan a uno que el evangelio es eso. ¿A quién no le va a gustar que le digan que el evangelio significa que Dios lo va a bendecir? Claro, si a mí me dicen: mira, te vas a salvar, Dios te va a bendecir, y no tenés que poner absolutamente nada, yo lo firmo, hermano. Pero el evangelio no es eso. Los verdaderos creyentes, según vamos a ver ahora en Primera de Juan, son aquellos que rechazan estas enseñanzas porque en primer lugar las detectan rápido. Saben distinguirlas muy rápidamente. Yo tengo un problema que yo no puedo distinguir. Yo sé que va a sonar una bayuncada, pero una vez hice chimol en lugar de perejil con cilantro, no me acuerdo al revés con cuál hice. ¿Cómo distingue? O sea, hay gente que rápido lo ve así, solamente ve: no tiene raíz, mira, la hoja es así. Rápido lo distingue. Cuando algunos se haber equivocado aquí también con perejil y cilantro. ¿Cómo distingue usted cuando algo es verdadero o cuando algo es falso? Se lo decía hace un par de semanas.
tiene que tener el original para saber cómo es. La Biblia nos llama, y vamos a ver ahora en primera de Juan, que somos llamados a poder distinguir rápidamente las falsas enseñanzas, a denunciarlas y a rechazarlas. A veces nos dicen a nosotros: ¿y ustedes por qué hablan mal de otros? Vamos a llegar a eso. No es hablar mal, sino que a los falsos maestros la Biblia nos llama a denunciarlos, y denunciarlos por nombre. Amén. Si yo le digo a usted, por ejemplo, veo que un hermano va a salir a caminar por allá, tened cuidado. ¿Con qué? Si no le digo con qué va a tener cuidado, usted se puede ir en el hoyo sin ningún problema, porque piensa que el cuidado es que viene un carro de lado, pero no se da cuenta que el problema está enfrente. Denunciamos por nombre a los falsos, porque usted debe saber de quién debe cuidarse. Y eso vamos a hablar ahora. Acompáñenme por favor y regresemos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Mire, ¿qué significa aquí la última hora? Hay que tener mucho cuidado aquí, porque no significa, como algunos creen, que el fin del mundo está inevitablemente cerca. La verdad es que no sabemos. No sabemos si puede ser en 100 años, en 1000 años, o puede ser mañana mismo o ahora mismo. Algunos tienen diferentes posturas, que faltan algunas cosas. Según la postura que usted sostenga, faltan más o menos cosas. Pero lo que significa aquí que es la última hora es que todo lo que tiene que haberse cumplido en el plan salvífico de Dios ya se cumplió. Por tanto, no hay nada más que falte. Ya Cristo ya pronunció juicio sobre este mundo. Él ya dijo que este mundo había sido condenado y que la única salvación era Él. Ya no hay nada más que deba cumplirse. De hecho, la última hora es algo que bíblicamente, y se lo comento y aprovecho para poner la expectativa, este sermón va a ser un poco distinto a las semanas pasadas, porque hay mucho contenido teológico que es necesario que sepamos para que usted no se haya engañado. Amado hermano, si usted es una persona que históricamente ha dicho: ay, es que a mí la teología no me gusta, usted es presa fácil del engaño. Usted se está autosometiendo a ser engañado. La ignorancia deliberada, como dijimos la vez pasada, no es algo bonito o noble, es pecado delante de Dios. Porque si Dios es verdad, si Él es luz, ¿cómo le llamamos a aquel que rechaza la verdad? Tinieblas. No hay un cristiano ignorante. No puede haberlo. Claro, algunos van a saber más, algunos menos, algunos van a poder manejar con más pericia la palabra, pero ninguno debe por su propia cuenta y por su voluntad decir: yo me voy a conformar con ser ignorante. Amén. Entonces regresamos. La última hora significa que esto es algo que inició con el tiempo de la iglesia. La iglesia es el último momento en la historia humana, en el, digamos, si lo queremos ver así, en el reloj de Dios. No quiero entrar en el reloj profético, no queremos también cometer a eso, pero en el tiempo de Dios la iglesia es el último o la última fase. Mire por favor lo que dice Hechos 2:17. Si quiere no lo busque, lo leo yo. Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso está siendo dicho por los apóstoles en el inicio de la iglesia en Pentecostés. Se cumplió de hecho en Pentecostés. El anuncio profético de Dios de los últimos tiempos se cumple cuando inicia la iglesia. Entonces a eso se refiere Juan. Estamos en la última hora porque ya es lo último, ya no hay otro suceso. Lo último que faltaba era que Cristo viniera una vez, encarnara, muriera, resucitara, y ya el mundo está listo para acabar en cualquier momento. ¿Tiene sentido, amado hermano? Entonces, porque usted puede decir: este Juan estaba mal porque dijo: ya es la última hora, o sea, solo faltan unos añitos y ya pasaron 2000 años. No, lo que se refería es: ya estamos en lo último, no falta nada más. Ahora es cuando se pone intensa la cosa. Si usted va a ver una película o ver una novela o lo que sea, sabe que los últimos capítulos no se los puede perder. Si se sale en la última media hora, se va a perder lo interesante de la película. Pues es ahorita donde se pone más intenso el tema en la lucha entre la verdad y la mentira,
cuando se pone más intensa la revelación de Dios, porque ahora es cuando se prueba quiénes son los que han creído y no. Antes había una ignorancia parcial porque no había sido revelado todo, pero ahora que ya se dio a conocer perfectamente el plan de Dios en Cristo, ya ahora la lucha es completamente frontal entre el bien y el mal. Y eso es lo que dice acá: hijitos, es la última hora. Y como han escuchado que el anticristo viene, también ha surgido muchos anticristos hoy. ¿Qué es el anticristo? Creo que muchos acá, y se lo aclaro, aquí no vamos a hablar de escatología, no voy a hablar de cosas futuras. Para eso tenemos otro día. Porque muchos piensan cuando lean acá anticristo que aquí estamos hablando de una figura evidentemente satánica, que va a salir casi con los cachitos, ¿verdad? Con, no sé, con el pelo chupado para atrás y barbita y todo, bien malo, con el tridente. No se refiere a eso. El anticristo es algo mucho más sutil. De hecho, solo como dato, en Primera de Juan es la primera mención de la palabra anticristo registrada en la escritura cristiana, pero es una referencia actual para ese momento y futura, porque dice Juan: hay anticristos ahora, pero también predice que va a haber uno que es completamente la realización de la palabra anticristo. La palabra anticristo significa opuesto a o en lugar de. La preposición anti en griego significa en lugar de opuesto a. Lo interesante, amado hermano, es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que antes un falso Cristo era posiblemente más fácil que engañar a la gente porque no se había conocido el verdadero. Ellos esperaban a un Cristo guerrero, ellos esperaban a un Cristo rey que viniera militarmente a conquistar, y fácilmente se engañaba a la gente. Ahora ya hemos conocido al verdadero, y es entonces más grave que alguien sea engañado cuando la verdad ya fue revelada. Amén. Estos anticristos, ya para entrar ya a la parte que nos interesa, salen y han sido encomendados por Satanás para regar y esparcir sus falsas enseñanzas. Como le decía, no es alguien necesariamente malo en apariencia, sino que lo hace peligroso es lo sutil de lo que enseñan. Porque tienen mucha verdad, pero con cierta mentira metida ahí. Hermano, si usted hace algo con 12 huevos, pero uno está podrido, sabe que no le va a quedar bien. Un poco de mentira hace mentira a toda la verdad que lo rodea. Amado, usted posiblemente celebra y sigue a muchos anticristos, escucha sus enseñanzas y no le causa miedo, sino que al contrario, usted le da like. Si usted sigue, por ejemplo, a falsos maestros como el tal Dante Gebel, por ejemplo, usted sigue a un anticristo. Uy, pero él tantas obras que hace. El anticristo va a hacer buenas obras, amado hermano. Pero él como enseña bien bonito, da chiste, pues vaya al cine a ver una comedia. Aquí viene a escuchar el evangelio. Y él lo que enseña no es el evangelio, él enseña un evangelio de prosperidad falso. ¿Cómo sabemos que él es un falso maestro? Vea cuando lo cuestionan o lo llaman al arrepentimiento personas con una línea bíblica, ¿cómo responde? Si usted sigue a Cash Luna, por ejemplo, si a usted le gustan las frases de Daniel Javif, no, ellos no salen con el tridente acá: soy malo, soy el diablo, ñaca, ñaca. No. Lo que hacen simplemente es agarrar la verdad de Dios y torcerla. Algo tan sencillo pero tan grave como aminorar el requisito del evangelio de la muerte a uno mismo para entonces entrar al reino de Dios es un anticristo. El cambiar y al hacer más fácil, el ensanchar la puerta que Dios mismo dice que es angosta, es obra del anticristo. El decirle a la gente falsamente: usted puede entrar al cielo sin que le cueste nada, siga viviendo igual, es obra del anticristo, porque contradice lo que Cristo mismo dice. ¿Tiene sentido, iglesia? Si usted sigue a Marcos Witt, por ejemplo, que dice: Dios no puede hacer nada a menos que tú le des permiso.
Jesús Adrián Romero, por ejemplo, que era famosísimo. Cuando yo llegué al Evangelio, mi primer concierto fue Jesús Adrián Romero. Gran chillada que pegamos ahí todos, con manos vacías, ay, todos llorando. No me alcanza los ejemplos para decirle todas las herejías que el brother enseña. Bueno, no es brother. El famoso Joel Osteen, de la iglesia, una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, es un lobo, vestido ni siquiera de oveja. O sea, no puede esconder la cara de lobo que tiene el compadre. Porque, y si se fija, ellos son personas cristianas, hermanitos, que si usted llega le van a decir Dios le bendiga. Y los llamo por nombre porque, o sea, si no tengo ningún problema de decirlo y defenderle, le puedo explicar cuando usted guste, abajo si quiere, cuando terminemos el culto, por qué esas personas son falsos maestros. Pero el tema acá es que son anticristos, no necesariamente porque salgan diciendo yo odio a Cristo, no, sino que en toda la verdad que enseñan con una cobertura bíblica supuestamente meten mentiras y aminoran el mensaje del Evangelio. Y peor aún, son incorregibles. Son personas que han sido corregidas una y otra vez y no se arrepienten. Eso es una característica principal de un falso maestro. Y en este contexto lo que dice Juan es: hay muchos anticristos. Claro, la figura principal en el Apocalipsis es uno, está bien, pero lo que se refiere es que son personas cuya función y cuyas características son muy parecidas y cuyo objetivo es regar mentiras para engañarlo a usted. Muchos hermanos en la iglesia, si escuchan esto de Dante Gebel, no dejan de seguir simplemente. ¿Cómo se meten con Dante? Mire, él se mete con Cristo y usted no le dice nada. Él ofende la sangre de Cristo, la tiene por nada y a usted le da lo mismo. Todo el que enseña equivocadamente acerca de Cristo es anticristo. Segunda de Pedro 2, del 1 en adelante dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Encubiertamente, nadie viene diciendo aquí vengo, miren, ¿saben qué? El evangelio está equivocado, aquí les traigo algo nuevo. No, sino que van poco a poco, poquito a poquito. Ya empezando una canción, vea, carnales. Así, suave. Le van introduciendo mentiras y herejías para que usted eventualmente crea que el evangelio es algo completamente distinto de lo que es. Saben que muchas personas no vienen a GIB porque nos tienen como una iglesia legalista y sectaria. Es que ahí son bien duros vos. Jesús no era así. Por Dios, lean Juan. Solamente lea los primeros 4 capítulos de Juan. A muchas personas que se creían religiosas les dijo: vos no te sirve de nada lo que sabes, necesitas nacer de nuevo. Tal vez naciendo de nuevo entras al reino. A una mujer le dijo: mira, tenés razón, el que tenés no es tu marido, 5 has tenido y el que tenés no es el tuyo ahorita. Ay, pero Jesús no era duro. Claro que sí, porque es mejor una verdad dura que te guíe al arrepentimiento para que entres al reino que una mentira o una sobadita que te deje en el camino de la perdición. Nuestra función, amado hermano, es posiblemente golpear su ego acá, pero que entremos golpeados al cielo. Bien sopapeado, vamos a entrar al cielo, pero vamos al camino al cielo. No quiero sonreírle y darle la mano y darle un abrazo viendo cómo se va al infierno. Amén. Entonces, regresemos a primera de Juan, versículo 19 de capítulo 2. Los que salen realmente salen por una razón. Miren lo que dice el versículo 19: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Recuerde, aquí Juan viene hablando de aquellas personas que se habían ido siguiendo a esta gente que enseñaba el docetismo, que era que Cristo no había sido encarnado, que es el hilo conductor de toda la carta. Los que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron fin de que se manifestara que no todos son de nosotros.
Mire, los anticristos en su gran mayoría no son personas ajenas al cristianismo, no son gente de afuera, es gente de adentro. Son personas que han afirmado en algún momento de sus vidas creer en Cristo, pero eventualmente su corazón se ha expuesto, que realmente no es Cristo lo que anhela, es algo más. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 8 de Hechos, bueno, si gusta acompáñeme, Hechos 8. ¿Ya ha leído usted la historia de Simón el Mago? Mire lo que dice acá. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrado a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Versículo 11, porque con mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Este ejemplo nos va a servir un montón porque nos vamos a dar cuenta, y aquí aclaro un tema un poco teológico. Más adelante se afirma que él no había recibido el don del Espíritu Santo. Era un periodo de transición en la iglesia donde la gente creía pero no había recibido aún el Espíritu Santo. Ahora, en la época post-apostólica, creemos nosotros y afirmamos que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son un suceso único, simultáneo. Amén. Entonces quiero aclararlo para que no nos perdamos acá. Esta persona, Simón el Mago, dice que creyó y se bautizó. Supuestamente era un cristiano. Pero mire lo que dice el versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, en ese tiempo era por imposición, ya no, amado hermano, porque ya no hay apóstoles. Si alguno se pone apóstol, a mí a veces me da risa porque me agrega gente a Facebook cuyo nombre es apóstol no sé qué. Salud. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Les dijo: denme también a mí esa autoridad, de manera que él pensaba que era una mercadería el Espíritu. Que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Puede haber una apariencia externa de salvación, amado hermano. ¿Se da cuenta? Esa persona, la Biblia dice que creyó. Obviamente aquí lo que el autor de Hechos quiere decir no dice de un punto de vista como que Dios le reveló que había creído, sino que él había hecho una profesión pública de fe. Se bautizó y después salió con ese chiste. Por eso tenemos muchísimo cuidado nosotros acá con el tema de la membresía, amado hermano. Uno, porque hemos aprendido. Los primeros grupos de membresía, lamentablemente, a muchas personas no tuvimos el cuidado de un criterio correcto. Y lamentablemente muchos ya no siguen acá. Muchísimos. Y no siguen por una razón bíblica. No siguen porque simplemente han negado la fe. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Puede haber una profesión pública de fe o una adherencia externa al evangelio, pero puede haber una apatía o una hostilidad o una resistencia interna al evangelio, disfrazada de un cumplimiento de estándares de la iglesia. Es decir, bueno, yo llego a la iglesia, yo me congrego, yo sirvo incluso, pero ¿realmente ha creído el evangelio? Y mira, claro, aquí no es que andamos
viendo si quién es cristiano y quién no. Yo primero le ruego a Dios que yo lo sea. Pero la función de nosotros también acá es enseñarle a que usted debe estar alerta y debe también poder discernir la verdad de la mentira. Porque esta gente que salió de nosotros, dice Juan, se les llama apóstatas. La apostasía es negar a Cristo. Negar a Cristo no significa, hermano, que yo voy a andar con una Biblia satánica, una Biblia negra ahí y decir, Cristo que se muera otra vez. No, no es necesario. La apostasía son leves y sucesivas negaciones de los elementos fundamentales del Evangelio. No es algo de un día para otro. Puede que sí, o puede que de un día para otro se evidencie lo que ya venía formándose en su corazón. Negar la suficiencia de las Escrituras. Yo no, tal vez nadie aquí iba a decir yo odio la Biblia, pero si usted no la ama, no la odia. O sea, usted la odia. Si no se somete a ella en las cosas que tiene que decidir, usted no ama la Escritura. Si usted no la lee, usted no la ama. Aquí, perdón, que no digo perdón como figura de lenguaje, no le pido perdón realmente. Entienda por favor que debo ser duro, porque lo que estamos estudiando acá no es algo que en lo que debemos jugar, sino que es que usted evalúe si realmente es salvo o no, si realmente ha creído algo o no, o se ha dado usted solito paja. La apostasía es, como le digo, sucesivas negaciones o sucesivos pasos pequeños negando lo elemento principal del Evangelio. Cuando niego la suficiencia de la Escritura, cuando niego la suficiencia de Cristo. Pero yo nunca he negado la suficiencia de Cristo. Ok. Ora todos los días usted pidiéndole poder al Espíritu Santo para vivir la vida santa que Él quiere que usted viva. O solo se levanta así nomás. Porque si usted depende de la suficiencia de Cristo todos los días, lo primero que va a hacer es orar para pedirle: Señor, no me dejes que mi corrupción y mi pecado me gobiernen este día. ¿Cómo se siente cuando peca? ¿Se siente mal porque usted ha fallado y su ego le duele? ¿O realmente porque le ha fallado al Señor y ha ofendido su santidad? Si es la segunda, usted lo que va a confiar es que Cristo es suficiente para el siguiente día. Si lo que le duele es el ego, es porque lo que usted vive es básicamente un evangelio, pero dependiendo de sus fuerzas. ¿Cómo más podemos apostatar? Bueno, como le decía, negar que la Escritura es suficiente, negar que Cristo es suficiente, renegar de la iglesia. Y no solo estoy hablando de los pastores, amado hermano, aquí por favor. Cuando usted simplemente no valora el estar acá, cuando usted considera que es usted un favor el que le hace a la iglesia por venir, y no usted se levanta todos los domingos diciendo: qué bendición que tengo un privilegio inmerecido de ir a la iglesia. Poquito a poquito. Son cositas bien sutiles que llevan a una persona a la apostasía. Aquí usted puede pensar: sí, qué bárbaro los que enseñaban que Cristo no era Dios y que Cristo no se había encarnado. No, hermano, está bien, claro, es grave y debe tener cuidado con eso. Pero lo que le quiero decir también acá, y lo que Juan dice es: hermanos, ustedes no están exentos de ese peligro. Ustedes pueden caer tal vez en algo, no en lo mismo, pero pueden caer en algo muy parecido si no tienen cuidado. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Eso quiere decir, en pocas palabras, mire, como Iglesia Gracia y Verdad y como Iglesia Bautista y por la doctrina que sostenemos, no creemos que la salvación se pierde, porque no se puede perder lo que nunca se tuvo. Amado hermano, si la salvación es por fe, por gracia de Dios, y usted no la podía lograr, sino que Dios la determinó, ¿quién le dice a usted que usted puede perder algo que Dios quiere que tenga? Pero por otro lado, las personas que se van no es que la hayan perdido, sino que simplemente nunca la tuvieron. ¿Está conmigo, iglesia? Los apóstatas entonces usualmente son pertenecientes a la iglesia visible, pero nunca pertenecieron a la iglesia invisible. ¿A qué se refiere esto? Y no es un tema de superhéroes o lo que sea, no, le explico un término teológico. La iglesia visible es esto. Yo puedo ir a una iglesia grandísima de miles y veo 5,000 personas y digo: son la iglesia.
Pero el tema es, si yo pudiera ver con los ojos de Dios omniscientes quiénes son realmente salvos, posiblemente no lo serían todos. Amado hermano, me temo decir que tengo la convicción firme que si el Señor regresara ahorita mismo, no voy a decir en rapto o lo que sea, no quiero meterme en eso. Si el Señor regresara ahora mismo, no sé cuántos nos iríamos. Y la iglesia invisible es eso. La iglesia invisible es el grupo real de personas que han creído, porque acá pueden haber muchas personas que vienen, se sientan, escuchan la palabra, asienten a lo que escuchan, pero realmente no han creído en Cristo, siguen en su pecado todavía. Siguen en la terquedad y la necedad de su pecado. Siguen en la terquedad y necedad pensando que su pecado les va a rendir más fruto y más gozo y más placer que la eternidad con Cristo. Y por tanto, aunque son iglesia visible y se ponen G&B y todo lo demás, tienen la camiseta de arraigados y todo, solo Dios sabe si realmente han creído. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Pero salieron, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Sabemos que los que se han ido no eran de nosotros, porque el verdadero creyente permanece. Y aquí no lo estoy hablando en un término sectario, como si te vas de G&B te fuiste al infierno. No. El punto es las razones por las cuales se van. Está bueno que usted se vaya de una iglesia por las razones correctas. Si le enseñan una mala doctrina, si hay una mala eclesiología, si hay un mal gobierno. Yo me fui de una iglesia muy buena, teóricamente hablando, pero la eclesiología muy mala. El gobierno de la iglesia estaba malo. No podía confiar yo en la autoridad bíblica de las personas que enseñaban lo que enseñaban desde arriba en el púlpito. Y tomamos la decisión con mi esposa de irnos. Está bien que lo haga, si usted lo ha orado y lo hace bien. A lo que me refiero es cuando usted se va por la simple y única razón de que usted no está de acuerdo con que le prediquen y le enseñen el evangelio. Porque si se recuerda, hace 2 semanas hablamos que el mensaje que hemos escuchado nos lleva a estar en comunión unos con otros, y estar en esta comunión significa andar en la luz. Los que no les gusta andar en la luz es porque les gusta estar en tinieblas. Los que se van y se van por las razones equivocadas es porque prefieren las tinieblas de su falso evangelio, el evangelio que se autopredican ellos, pero que los lleva inevitablemente a la destrucción. Hay una relación inevitable, amado hermano, que hemos visto y vemos por años entre personas que tienen un pecado tal vez no expreso, no manifiesto, pero arraigado en su corazón, y que al ser confrontados se inventan cualquier excusa para irse. Es que yo siento que el Señor me ha hablado que me vaya. Y posiblemente lo que afirman en el momento no es pecado. No hay pecado con lo que dicen. Pero el tema es lo que ocurre después. Usted se fija en sus frutos y se da cuenta que no hay frutos realmente bíblicos en ellos, aunque afirman que lo que hacen es bíblico. Salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es necesario a veces, incluso Pablo lo dice en Corintios, que es incluso a veces necesario que haya divisiones en la iglesia. No bueno, pero necesario, para que se pruebe quiénes son los verdaderos. Aquí hay, gracias a Dios, personas que cuando tienen un problema con alguno de las cosas que hacemos acá, vienen y lo hablan, y damos gracias a Dios por eso. Muy diferente de aquellas personas que simplemente agarran y empiezan a contaminar a los demás, envenenan a los demás y empiezan a enseñar falsedades. Eso no son de nosotros. No porque seamos perfectos, sino porque amamos la verdad. Amén, iglesia. Solamente como un dato adicional acá, un pequeño paréntesis. ¿Cómo debemos lidiar con la apostasía? ¿Qué debemos hacer entonces con las personas que se van? Y aclaro, aquí no estoy diciendo que una persona que se vaya a anticristo inmediatamente. No, hay que ver el fruto de su vida y qué es lo que está haciendo. Pero si claramente es un error y permanece en él
y evidentemente enseña algo falso o se mantiene en su pecado y no quiere renunciar a ello, ¿qué debemos hacer? Mire, en primer lugar, quiero hablar de nuestra función como pastores. Cuando una persona se va, amado hermano, nuestra función como pastores, si se va a dar cuenta usted, es cuidarle a usted. Si una persona sale de este redil, claro, la función del pastor es ir y buscar a la que se ha perdido. Pero si esa que se ha perdido definitivamente prefiere quedarse perdida, nuestra función es cuidarle a usted. Y no vamos a tener reparo en entonces exponer la mentira de alguien que está regando mentiras para cuidarle a usted. Porque a los lobos, amado hermano, el pastor debe ahuyentarlos, y muchas veces es con dureza. No piense entonces que lo hacemos por chambrear o por exponer a alguien inmisericordiamente, sino que la Biblia habla que al que permanece en tinieblas se le debe exponer para que los demás teman, pero también que los demás aprendan. Segundo lugar, ¿cuál debe ser nuestra función o cuál debe ser nuestra postura? La respuesta a la apostasía de los que se van es gracia y verdad. No la iglesia, o sea, la gracia, sabiendo que esas personas hasta el día que mueran pueden todavía ser sujetos o recibir la gracia de Dios. Por tanto, el evangelio se los debemos seguir predicando, pero con verdad. ¿Tiene sentido? Es decir, no deje de predicar el evangelio, pero no lo trate como un cristiano, sino que trátelo como una persona que nunca lo conoció. Y sobre todo, cómo lidiar con la apostasía. En primer lugar, debe tener también, en último lugar, debe tener cuidado también usted de ello. 1 Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amén. Y vamos avanzando porque no llevo ni la mitad de lo que teníamos que compartir ahora. Mira lo que dice el versículo 20. Ante esta apostasía, la primera palabra que quiero que usted recuerde es apostasía, negar a Cristo. Y dijimos que apostasía no era negarlo tal vez todo abiertamente y con gran escándalo, sino con cositas sutiles se niega al evangelio. Segundo, versículo 20. Pero vosotros, versículo 20 de primera de Juan 2. Pero vosotros tenéis unción del Santo. Lo sabéis. ¿Qué es unción? Aquí todos, o la gran mayoría, tal vez venimos de o muchos venimos de un trasfondo pentecostal posiblemente. ¿He escuchado las canciones, verdad? Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, cabal. Cerraba los ojos, los apretaba, pero no sabía qué significaba unción, porque pensábamos que unción era que caía algo del cielo y lo que sea, y en ese momento íbamos a ser transformados de alguna forma. Y el error acá, amado hermano, es que pensábamos que estábamos pidiendo que recibiéramos algo que ya realmente deberíamos haber recibido, porque la unción no es algo místico. Realmente aquí el versículo 20, y lo leo tal vez una traducción propia para que entendamos lo que significa. Significa: ustedes tienen la unción del santo. Aquí se puede traducir del griego, del que es santo, y ustedes lo saben todo. Aquí dos traducciones, acá la última parte: lo saben todo, o puede decir, y ustedes todos lo conocen, todos ustedes lo conocen. Hay dos posturas de cómo se debe traducir, y creo que la segunda tiene más sentido. Todos ustedes saben el qué, lo anterior. Todos ustedes saben que los que se fueron de nosotros era porque no eran de nosotros. Como ustedes tienen la unción del santo, ustedes conocen la verdad para distinguir que los que se fueron no eran de nosotros. Ahora, ¿qué es la unción? No es la unción de la risa, no es la unción de las cosquillas. La verdad es triste realmente ver cómo algo que es tan santo es hecho un circo y la gente se burla. A mí, mire, obviamente como hombre, como humano, me da risa que veo videos de iglesias que les ponen música de Linkin Park ahí en los videos, para que como la gente se da duro en las iglesias y corren y todo. Pero ya cuando uno piensa realmente
es triste, porque es el evangelio de Cristo que está siendo vituperado por personas que entienden mal lo que la Biblia dice. ¿Qué es la unción? Literalmente es un derramamiento de aceite. En el Antiguo Testamento, ungir significaba o simbolizaba una elección. Por ejemplo, Samuel unge a David como rey y significaba ser apartado para una tarea. Le echaban aceite a uno en la cabeza y eso significaba ser ungido. De hecho, la palabra Cristo significa el ungido. Estaba siendo apartado para una función, para un rol, Jesucristo. Ser ungido tiene una relación en toda la Biblia con el obrar del Espíritu Santo. De hecho, ser ungido equivalía a que el Espíritu Santo reposara sobre una persona. Cuando una persona era ungida para una función, el Espíritu Santo reposaba temporalmente sobre ellos para que llevaran a cabo algo en específico. Ahora, en el lenguaje que viene ocupando Juan, esta unción es algo más. En el Nuevo Testamento, recibir el Espíritu Santo ya no es algo que tiene que ser por aceite, sino que es algo imperceptible y que inició en Pentecostés. En Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y equivalió a recibir el Espíritu Santo. Pero ellos no solamente recibieron el Espíritu Santo para hablar en lenguas, porque ellos, amado hermano, no estaban hablando lenguas indescifrables como la mujer esta que afirma hablar alienígena. Yo le puedo enseñar después que lo que estaban hablando ellos, si estaba usted en ese momento, había personas de muchas nacionalidades y la gente lo que escuchaba era gente hablando en su idioma. Es como que usted fuera ahorita a Dinamarca y de repente escuchara a alguien hablando en español y sobre todo salvadoreño. Usted escucha su idioma hablado ahí. Y eso ocurrió, pero ocurrió para algo bien importante, porque en Pentecostés hablaron estas lenguas, pero porque les fue dado algo que decir. Las lenguas les fueron dadas no solamente para que hablaran cualquier jerigonza o cualquier disparate, sino porque había algo que tenían que decir, que era el evangelio. Les fue dado entonces la unción del Espíritu Santo, pero porque recibieron la sabiduría de la revelación del evangelio. Vea el discurso de Pedro, por favor. Vea a ese hombre que hace unos días había estado atemorizado, pararse enfrente de miles de personas y hablar con una sabiduría que la gente se asombraba, porque la unción equivale a sabiduría. Amén. La unción en el Nuevo Testamento es recibir el Espíritu Santo, recibir el conocimiento del evangelio y ser iluminado por el Espíritu Santo para comprender esto. Ya no es que usted recibe algo para sentirse más cholo, más poderoso, ir a matar a filisteos. Es para algo más significativo, que usted entienda la vida eterna. ¿Tiene sentido, iglesia? Entonces, en el lenguaje que viene ocupando Juan, esta unción es la enseñanza dada por los apóstoles, lo que se le llama mensaje en el capítulo 1 de Primera de Juan, lo que se le llama mandamiento en el capítulo 2 de Primera de Juan, que ahora ha traído fruto en la regeneración por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, como dijo Jesús en Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber que habrá de venir. Juan Calvino dijo una frase muy famosa: los hombres no son hechos sabios según su agudeza mental, sino únicamente por la iluminación del Espíritu. Usted puede ser muy bueno, muy ducho, pero acá en el evangelio lo que cuenta, amado hermano, es el Espíritu Santo. No estoy excluyendo la necesidad de estudiar, porque el Espíritu nos ayuda en ese estudio. A lo que me refiero es que Juan les está diciendo acá: ustedes han recibido la sabiduría suficiente para saber quién es falso y quién no. ¿Tiene sentido? Y sobre todo para saber si ustedes son falsos o no, si es que lo son. El Espíritu y la verdad, como habla Juan 4, son unidos de una forma suprema entonces en la Escritura, que es lo que refleja el Evangelio. Ahora, algo también quiero resaltar ahí en el versículo 20, es que dice: vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. El mensaje depende en su confiabilidad de quien provee.
¿De quién proviene, perdón? Si usted es de las personas que comparten las cadenas en WhatsApp, posiblemente no le pone mucha atención a la fuente, ¿verdad? Hola, soy Bill Gates de Microsoft. Si no le das like 5 veces y mandas 5 piolines, mañana te vamos a bloquear tu cuenta. Falso. En Facebook, por ejemplo, cuando salió el coronavirus, ¿cuántas veces no vimos personas compartiendo información falsa? Porque no se fijan en la fuente. Noticias no sé qué, noticias Menotti, no sé qué, hey, salvadoreño, guachá. O sea, ¿qué fidelidad va a tener eso? ¿Qué confiabilidad va a tener eso? Aquí lo que dice la Biblia es que ustedes han recibido esta sabiduría que proviene del que es santo, que es Cristo, cuyo oficio de rey, sacerdote y profeta le hace la fuente más confiable para que usted confíe en ese mensaje. En resumen, amado hermano, por esta unción, la enseñanza del Evangelio, los creyentes, usted y yo si lo somos, tienen un verdadero conocimiento, conocen la verdad, al contrario de aquellos que se han alejado. Versículos 22 y 23 denuncia a los anticristos porque niegan las verdades esenciales de Cristo. Y ahora en el versículo 24 ya Juan hace una transición y ahora nos invita, después de haber expuesto a los falsos y ahora también después de habernos dicho que tenemos esa unción, ahora nos manda a hacer algo. En cuanto a vosotros, versículo 24, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis permanece en vosotros, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Los verdaderos creyentes han escuchado desde el principio, desde que escucharon el Evangelio, y esa verdad debe permanecer. Ahora, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, amado hermano, si usted no conoce el Evangelio, no puede permanecer en él. Por tiempo no me puedo tomar el tiempo valga la redundancia, de leer todos los pasajes, pero le doy unos cuantos, están ahí en su hojita. Usted lee, por ejemplo, Romanos 1, 16 al 18, y luego, Romanos 1 también del 1 al 6. Si lee Juan 3, 16 al 18 también, Primera de Corintios 15 del 1 en adelante, usted se va a dar cuenta que es el Evangelio. Que el Evangelio es simplemente el mensaje de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, y que todo aquel que confía en Él, la justicia de Cristo le es aplicada a Él para que viva día a día dependiendo de su gracia. Eso es el Evangelio. Eso debe permanecer en nosotros y nosotros debemos permanecer en ello. Ahora quiero entrar en esta última parte porque es muy importante, versículo 27, y con eso vamos a ir cerrando. Perdón que me haya saltado tanto, pero como usted se da cuenta, estamos cubriendo pasajes muy amplios y si nos vamos uno por uno nos tardamos 5 meses en todo esto. Versículo 27 dice: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. La primera palabra que le mencioné es apostasía. La segunda palabra que quiero que recuerde de ahora es unción, y la tercera palabra ya se la voy a decir. Versículo 27 dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto no quiere decir, y aclarando porque muchas personas agarran ese versículo fuera de contexto para decir, ya ve, no es necesario, hermano, que haya aquí un ministerio de enseñanza. ¿Para qué va a ir al seminario usted? ¿Para qué va a estudiar en escuela dominical? ¿Para qué va a estar en discipulado? Que pronto vamos a iniciar discipulado en la iglesia. Eso no significa eso. La Biblia afirma en toda la extensión de la misma que la instrucción tiene un lugar central en la enseñanza, en la vida cristiana. Ya le voy a explicar qué significa este versículo entonces, pero antes quiero solo recalcar la importancia de la enseñanza. Efesios 4:11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
no me diga que no es necesaria la enseñanza. La razón por la cual en la iglesia hay pastores y maestros es para que usted no sea arrastrado por todo viento de doctrina, sino que todos seamos uno en Cristo. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, no está diciendo acá, aclarando que el versículo 27, de que no es necesario que nadie le enseñe, que no es bueno o no es importante que usted aprenda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una responsabilidad que conlleva el conocimiento que ya recibieron. Ustedes no están sin conocimiento, ya saben lo que tienen que saber, ya tienen la unción que les guía a la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Discernir. Ya no necesitan que les enseñen, ya saben lo que deben saber para poder discernir. Amén, iglesia. Apostasía, unción, discernimiento. ¿Qué es discernir? Acompáñenme por favor a Hebreos 5:11. Ya vamos terminando. ¿Tenemos Hebreos? Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Juan. Primero Pedro y después Juan. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, mira, aquí no le está hablando solamente a pastores, está hablando a la congregación. La ignorancia deliberada no es algo excusable en la Biblia. Aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Aquí la palabra oráculo es un anuncio. No piense usted que es algo y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. A las personas que se jactan en la iglesia diciendo, o se jactan de su tiempo en la iglesia, lo primero que les preguntaría yo es: ok, ¿qué hace usted en la iglesia ahorita? ¿De qué forma está edificando a sus hermanos? No me hable de su tiempo en la iglesia, hábleme de cuánto usted está siendo un cristiano de verdad y si usted está nutriéndose para nutrir a otros. Porque si no, a usted es necesario enseñarle lo básico. Mira, hermano que tiene ya 20 años, usted debe servir. Mira, hermano que tiene 30 años de ser cristiano, usted tiene dones. Esos dones son para el servicio de la iglesia, no para que se quede usted en su casa solo. Qué difícil es tener que enseñarle lo básico a alguien que tiene años de escuchar el mensaje. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos. Aquí la palabra en griego es maduro, para los maduros, para los que ya dice, los cuales por la práctica. Aquí esa palabra es muy importante, práctica, clave. Tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. Porque muchos afirman y no tienen problema escuchando a Joel Osteen, por ejemplo? No se han ejercitado para discernir el bien y el mal. Porque algunos disfrutan de Dante Gebel, por ejemplo, porque no se han ejercitado para discernir el bien y el mal. Y yo sé que posiblemente algunos de acá se hayan ofendidos por eso, pero como le dije hace un momento, mi función como pastor desde aquí arriba es exponer a los lobos. Abajo hablamos y yo le explico con todo el amor del mundo, pero es por su cuidado. Y discernir, ¿qué significa la palabra discernir? La palabra de hecho viene del griego diacrisis o diacrino. La palabra en griego, y solamente para que usted entienda un poquito el sentido, dia significa a través de. Por ejemplo, que usted ve la palabra diámetro es la distancia de un lado para otro. Diagnóstico viene de dia y gnosis, conocimiento. Un conocimiento, un examen o una prueba
que lo abarca todo a usted para saber qué tiene. Y la palabra acá, diacrino, de discernir, es dia, que es de nuevo a través, y la palabra crino, que es juzgar. Por cierto, la palabra crisis significa juicio en griego. Cuando usted está pasando por una crisis, el sentido bíblico es que usted está siendo juzgado si es verdadero o no. Solo como mensajito. Capsulita de griego. Discernir entonces significa un examen exhaustivo, un juicio, una investigación adecuada para evaluar algo. Usted no debe aceptar todo lo que se le enseña, amado hermano, así. Usted debe ser exhaustivo en su diacrino, en su discernimiento. Discernimiento no es lo que su panza le dice, no sé, se olvida la palabra ahorita, lo que su intuición le dice, aunque claro, usted cuando se va ejercitando se va dando cuenta que esa intuición muchas veces es el Espíritu Santo, claro, si está alineado con la palabra de Dios, pero eso lleva práctica. Práctica, lo que se ejercita todos los días. Y esa práctica es todos los días enfrentarse a esto. Juan les dice entonces: hay apóstatas, ustedes han recibido la unción y ya tienen todo lo necesario. Entonces ahora lo que deben hacer es discernir. Disciérnanse ustedes primero y disciernan a los demás. Disciernan lo que escuchan, disciernan lo que ustedes están recibiendo, disciernan su vida. Y sobre todo, como le hablaba la palabra diacrino, es de principio a fin. No solamente evalúe a los falsos diciendo mira qué bueno lo que hacen, evalúe todo lo que hacen. Muchos inician muy bien, pero como no están con nosotros terminan muy mal. ¿Cómo discierno entonces, pastor? Llevamos 3 semanas hablando de cómo hacerlo y ahora lo ponemos en práctica. ¿Cómo saber si alguien es falso? ¿Cómo saber si yo soy falso? Bueno, ¿tienen comunión o andan en disensión? ¿Andan en la luz o andan en tinieblas? Ya saben lo que significa andar en luz y en tinieblas. ¿Obedecen o son rebeldes? Mire, y para obedecer no es una decisión tan grande como hey, cámbiate de trabajo. No, lo vemos en cosas tan sencillas como, hermanos, ¿aman al mundo o aman a Dios? ¿Aman al mundo o aman a su hermano? Así podemos discernir. Discierna, juzgue, examine, porque lo que está aquí en juicio, lo que está aquí en juego no es cualquier cosa, es su vida eterna. Examínese, discierna sobre su vida, discierna sus relaciones, discierna sus propósitos, discierna sus objetivos, sus pensamientos, sus emociones, todo lo que hay en su vida. Usted ha recibido, según la palabra de Dios, la unción del Santo, y la unción del Santo, de nuevo, no es la chiripiolca, sino que es el Espíritu Santo que le guía a usted a toda verdad, y por tanto usted no va a ser engañado. Amén. Hay una promesa finalmente, amado hermano, porque yo sé que eso nos deja con bastante temor y diciendo, bueno, no sé realmente si soy genuino. Jesús dice en Juan 14:23, Jesús se respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amado hermano, aquí no estamos hablando, como le he dicho entre las semanas pasadas, de una perfección, pero estamos hablando de una intención constante a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo le amemos y amemos su palabra, y Él nos promete, por su gracia, a través de su Espíritu, guardarnos hasta el fin de los días.
Descansemos en esa promesa, pero no nos confiemos. Vivamos cada día, amado hermano, sabiendo que puede ser el último. No nos confiemos pensando, el otro año voy a dedicarme más en serio al Señor. El otro año voy a agarrar en serio las cosas del Señor. Usted está desperdiciando tiempo que el Señor podría ocupar para su gloria. No sea como los que salieron de nosotros, sino que sea como los que estamos aquí juntos, avanzando juntos hacia el día que Él venga. Amén. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos recibido, Dios, la unción del Santo. Gracias porque aunque vivimos en un mundo lleno de apostasía, hemos recibido la unción que es el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos, Dios, entonces que por esa unción podamos discernir la verdad de la mentira, podamos discernir el bien y el mal. Aunque hemos mencionado ejemplos puntuales de falsos maestros, sabemos que los peores falsos maestros podemos ser nosotros mismos, engañándonos de que hemos creído cuando no vivimos conforme al Evangelio. Señor, ayúdanos a ser humildes. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra inutilidad. Reconocemos nuestra arrogancia. Reconocemos que tú nos has dado a ese abogado perfecto, a ese consolador que es el Espíritu Santo, quien nos lleva diariamente a la verdad. Damos gracias, Señor. Te queremos adorar en esta mañana. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor, toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Señor, es precisamente nuestra oración, el poder estar arraigados el resto de nuestras vidas y hasta el día que tú vengas, en tu verdad, en ti, Señor. Tu verdad permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en esa verdad. Que rechacemos las mentiras de los anticristos, Dios, y que podamos vivir todos los días dependiendo de tu santa unción, que es tu Espíritu Santo en nosotros. Damos gracias, Dios, por tu palabra y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.